pensando mucho en el rumbo que lleva la relación. Te veo que esta persona esté muy entusiasmado o entusiasmada, quiere iniciar algún proyecto, quiere hacer algo nuevo, para algunos como un viaje para veros, ¿vale? Algún tipo de encuentro de cara a la segunda quincena del mes. Finalizamos el mes con un cambio. Bienvenido, Leo, tu lectura para este mes de marzo. Mi nombre es Marisa, por si no me conoces, te doy la bienvenida al canal y bueno, las gracias, Leo, por estar aquí. Decirte pues que no he podido subir vídeos antes, ¿vale? Pedirte disculpas, he tenido muchas dificultades. Vamos a ver si se van retomando otra vez las lecturas y bueno, pues quería comentártelo. Decirte también, Leo, que ya sabes que son lecturas generales, quédate lo que conecte contigo, lo que no ya sabes, descártalo. También que aplican para signos solar, lunar o ascendente. Si necesitas pues ampliar la información que yo te voy a estar dando, te recomiendo que busques tus otros signos que estarán en el canal, ¿vale? Y si no, también sí te recomendaría pues que busques también tu signo ascendente, sobre todo porque puede que estés resonando más con esa energía, ¿vale? Si ves que no conectas con esta lectura. Empezamos, Leo, tu lectura en el tema sentimental. Empezamos por los que estáis solteros o solteras. Bueno, aquí te dice que marzo va a ser un mes donde vienen cambios para ti, ¿vale? Aquí te dicen pues que aquí hay propuestas en el amor, ¿vale? Hay personas que aparecen, vas a querer dar un paso más. Si veo aquí aclaraciones con respecto a lo sentimental, si veo que aparecen oportunidades, te vas a sentir feliz, va a ser un mes donde vas a querer dar un paso más, vas a querer tener una estabilidad en cuanto al tema sentimental. Si tú ya venías conociendo a alguien, pues aquí sobre todo veo personas que ya puedas estar conociendo, pero quieres como dar un paso más, ¿vale? Que tú no conoces a nadie, que no es tu caso, Leo, te están diciendo pues personas que te van a dar buenos consejos, que los tengas en cuenta, pero también hay oportunidades aquí, ¿vale? Aparecen oportunidades para empezar un bonito romance con alguien. Sí que te veo que esta persona tenga las cosas claras, tú también lo tengas claro y te vas a dejar mucho llevar por los sentimientos, sobre todo de cara al final de mes. Para los Leos que estáis en una relación de pareja más estable, podamos estar sintiéndonos un poquito con ansiedad, con angustia. Va a ser un mes sobre todo donde podamos sentirnos como un poquito distanciados o distanciadas de la pareja, pero te dice que no va a ser así porque tu pareja te va a estar apoyando. Lo único que estemos con preocupaciones, temas pendientes aquí que nos preocupen, nos generan ansiedad, ¿vale? Sí te dicen que de cara a final de mes nosotros estemos en una actitud pues un poquito mirando más por nosotros. Puede haber aquí algún pequeño conflicto, ¿vale? La relación por parte de nosotros, porque vamos a estar como un mes con preocupaciones. Sí, también esto no puede ser para todos, ¿vale? Quédate con lo que sea para ti, porque también te dicen que hay cosas que se van a ir solucionando, ¿vale? Hay cosas de las que se van a poder ir poco a poco saliendo adelante y de cara a final de mes hay cosas que se dan, pero también que tengamos en cuenta pues el apoyo que estamos teniendo. Vamos a continuar, Leo. Para los que estáis en una relación, para los que estáis esperando noticias de parejas, bueno, te dicen aquí que vamos a estar, aquí te veo que sí hay noticias, pero también te veo pues que estemos un poquito a la defensiva, ¿vale? Vamos a estar queriendo aclarar ciertas cuestiones, también por temas de familia, sobre todo si tenéis familia, tenéis hijos en común. Aquí se va a estar hablando de esas situaciones y veo
que las cosas van a ir mejorando, ¿vale? Pero te dice que paciencia, que también nosotros podamos estar en una actitud un poco de poner límites. Más bien veo que sea esta persona que se quiere acercar a ti, ¿vale? Que tenga sentimientos, pero nosotros estemos un poquito más a la defensiva. Finalmente, marzo va a ser un mes donde se aclaran ciertas cuestiones aquí, sobre todo porque veo como temas que tienen que ver con familia, con hijos, también para algunos con temas de herencias, ¿vale? Para los leos que estáis en una relación de pareja oculta, bueno, aquí te dicen que vamos a estar llevándonos, yo te veo aquí que va a ser marzo, sobre todo a principio de mes, donde tu intuición va a estar muy fuerte, también quieras aquí más bien te des cuenta de ciertas cosas, hay cosas que se aclaran, ¿vale? Va a ser al principio, pues te veo aquí con unas energías positivas. Sí veo que después vaya a haber un cambio, ¿vale? En cuanto a la relación, pero más bien son cambios positivos, situaciones que se van a aclarar, como que vamos a estar pensando mucho en el rumbo que lleva la relación. Te veo que esta persona esté muy entusiasmado o entusiasmada, quiere iniciar algún proyecto, quiere hacer algo nuevo, para algunos un viaje para veros, ¿vale? Algún tipo de encuentro de cara a la segunda quincena del mes. Finalizamos el mes con un cambio, ¿vale? Aquí va a haber un cambio importante. Esto como que va a estar saliendo a la luz, o algo que tú vienes interiorizando, dándole vueltas, de repente como que quieras expresarlo, ¿vale? Finalmente esto va a conllevar un cambio de cara a final de mes. En cuanto a las relaciones sociales, veo, bueno, marzo te dicen que va a ser un mes un poquito complicado, va a haber que dejar ciertas cuestiones importantes, aclarar aquí asuntos importantes, algún tipo de conflicto, malentendido con alguna amistad. También eso te puede estar hablando de que nosotros estemos con complicaciones o que eso nos impida pues estar un poquito más con las amistades o compartir más con ciertas amistades. Más bien va a ser un mes donde vas a estar intentando buscar el equilibrio, aclarar situaciones, no dejarte arrastrar, ¿no? Por esta energía de como mucha lucha. Aquí también te puedas ver envuelto en una situación con terceras personas, pero aquí veo como que se soluciona esa cuestión. Más bien veo que finalizamos el mes pues conociendo personas, hay personas que aparecen nuevas, hay oportunidades nuevas para realizar algún tipo de reunión, de encuentro, sobre todo a la segunda quincena del mes, ¿vale? Al principio te veo que tengas impedimentos, pero después como que esto se va a empezar a dar y vas a estar como esforzándote porque haya algún tipo de reunión o encuentro con alguien. Para los leos que estáis sin empleo, un mes que vienen cambios, un mes para que seas flexible, te adaptes y te veo que vas a estar actuando muy rápido, ¿vale? Te dicen aquí que muy rápido se dan con firma de contratos y acuerdos. También contarás puedas tener que hacer algún desplazamiento, pero también dice que vas a tener personas en tu entorno que te van a estar impulsando a que sigas hacia adelante, porque hay propuestas muy buenas y aquí veo que se firman contratos. Leo que tenéis empleo. Va a ser un mes donde te vienes llevando decepciones, pero te recuperas, ¿vale? De algún tipo de desilusión. Aquí te dicen pues que finalmente vas a poder poco a poco centrarte en el trabajo, recuperar pues un poco esa estabilidad, sobre todo si has venido llevándote alguna decepción, has tenido algún tipo de dificultad, ¿vale? Es un mes más bien positivo, un mes sí va a haber bastante trabajo, pero se te va a estar recompensando. Para los leos que estáis con negocio propio,
Bueno, Leo, aquí te dicen que va a ser un mes de oportunidades, un mes que debes tener en cuenta esas oportunidades. Si te veo tomando acción, ¿vale? Queriendo recuperarte, ¿vale? Si has tenido algún tipo de pérdidas, pero te veo con mucha energía, sobre todo los primeros 15 días. Te dice que estés atento, pendiente de esas oportunidades. Hay dinero que va a estar entrando. Después, la segunda quincena, veo ahí pues que sientas que te tengas que tomar un descanso o que las cosas vayan un poquito más lentas. También veo mucho nerviosismo, mucho estrés, ¿vale? De cada final de mes. Por mucho trabajo, no tengas como mucha claridad o tengas que tomar algún tipo de decisión importante, ¿vale? Pero veo estrés. Te dice que no te dejes de llevar por... Más bien que no te dejes llevar por las emociones, sino por la intuición. En cuanto a los leos que estáis estudiando cualquier cosa, bueno, marzo va a ser un mes donde te veo que tengas que adaptarte, a hacer pequeños sacrificios, ¿vale? Pero veo que vas a estar poniendo mucho de tu parte, sobre todo porque vas a estar muy ilusionado o vienes esperando que esto que estés haciendo pues marche bien, ¿no? Te dice aquí que vas a tener buenas noticias y si hay algún pequeño ahí, más bien veo estrés, como que finalizas el mes tomándote como un respiro por estrés, ¿vale? Sí veo aquí que las cosas van a estar bien, ¿vale? En cuanto al tema que estés estudiando. Veo mucho esfuerzo. Puede que tú vengas esperando aquí que las cosas se den de una forma y sí veo que se van a estar dando, pero a lo mejor no como tú te esperas. Pero veo que va a ser un mes en realidad bueno en cuanto al estudio, lo único que con muchos sacrificios. En cuanto al tema económico, Leo, bueno, marzo va a ser un mes, te dice que ojo con las celebraciones, ojo con dejarte llevar pues por amistades o personas, influencia de terceras personas, sobre todo a la hora de hacer gasto, ¿vale? Por lo demás veo que vienen sorpresas, se van a poder ir solucionando poco a poco cosas pendientes, también dinerito que va a estar entrando, aunque te veo que sientas que a lo mejor entre mitad de mes no sea suficiente o tengas ahí cosas pendientes, pero finalmente veo que va a ser un mes positivo. Sí te dicen que el entorno te va a ayudar, sobre todo personas muy cercanas a ti, es como para que haya cierta estabilidad. Ahora sí, vamos a ver qué consejo tiene para ti, Leo, ¿vale? Las cartas para este mes de marzo. Bueno, te salen los enamorados o el enamorado. Bueno, aquí te dice esta carta, este arcano, que marzo va a ser un mes donde podamos tener dudas, ¿vale? Va a ser un mes sobre todo donde llegan acuerdos importantes, puedan estar pactando con otras personas, pero también un mes donde debemos abrirnos a compartir con otros. Ojo con las amistades, ¿vale? Va a ser un mes importante, pero también un mes donde podamos tener dudas o inquietudes con respecto a tomar una decisión. Esto nos puede estar afectando. Es momento de guiarnos por el corazón, por lo que venimos sintiendo. Ahora sí, vamos a ver qué consejo tiene para ti el oráculo de las hadas, Leo, para este mes de marzo. Te sale aquí en los bosques, dice extranjero en tierra desconocida, incertidumbre, zona de transición. Está queriendo decir esta carta que marzo va a ser un mes donde pueden haber cambios, ¿vale? O que te sientas como un poco a la deriva, en una etapa de cambios importantes, que ya estés atravesando estos cambios, que no sepas bien cómo llevar las cosas, cómo fluir. Dice que sigas hacia adelante, ¿vale? Que esa incertidumbre es pasajera, que las cosas pronto van a estar sucediendo para ti, pero se refiere a llegar a lograr esos objetivos, esas metas o llegar a ese punto, ¿no? Aquí la suerte te va a estar favoreciendo. Me viene mucho
Leo pues como tus guías o aquí energías que te favorecen, ¿vale? Para que pases esta transición, este cambio. Que no nos dejemos llevar como por el miedo, es momento de avanzar, de seguir hacia adelante. Y bueno, pues esto es lo que veo para ti, espero que esta lectura te ayude. Te doy las gracias, Leo, por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.